Ella era su musa, él era su misterio. Juntos cambiaron la música y a una generación. Ahora, tras décadas de silencio y especulaciones, Joan Baez por fin se ha sincerado, y lo que reveló sobre Bob Dylan es más trágico de lo que los fans jamás imaginaron. ¿Cree usted que Bob Dylan amó de verdad alguna vez a Joan Baez? Comente 1 para sí, 0 para no. Su historia es una de las parejas más legendarias de la música, y de las más desgarradoras. Joan Baez y Bob Dylan, dos voces que definieron la protesta, la poesía y la rebelión. Pero detrás de la armonía, había tensión, distancia, dolor. Bob Dylan y Joan Baez, una asociación musical y su impacto. A principios de los años 60, Bob Dylan y Joan Baez formaron una pareja musical que no fue reconocida oficialmente, como grupo. Se apoyaron e inspiraron mutuamente en sus esfuerzos por mejorar sus habilidades y destrezas musicales. Baez era la cantante y Dylan el compositor. Era de dominio público que ambos interpretaban duetos en los conciertos de Baez de forma regular durante ese periodo de tiempo. Aunque algunos conocidos y compañeros de trabajo sugirieron que Baez y Dylan podían tener sentimientos tan fuertes el uno hacia el otro en aquella época, ambos eran considerados toda una potencia en el negocio durante ese periodo. Dada la dedicación de Dylan a la creación de mitos, ha sido todo un reto proporcionar datos concretos sobre su vida en vida. Hubo un caso particular en el que se alegó que llegó a pedir que se incluyera una secuencia que nunca había tenido lugar en una película cuyo argumento se basaba en su vida. No está claro el momento exacto en que la relación entre Dylan y Baez pasó de ser una mera colaboración musical a convertirse gradualmente en una relación íntima. De hecho, en una entrevista se le preguntó a Baez sobre el tiempo que llevaban juntos. En su respuesta, preguntó si el presentador se refería a un periodo de 3 meses. En cualquier caso, afirmó que Bob Dylan y ella habían pasado algún tiempo juntos, pero confesó que desconocía por completo el día concreto en el que habían pasado tanto tiempo juntos, independientemente del momento exacto en que todo comenzó. Su conexión es historia, la historia de una generación, de la música y del recuerdo de cosas que han ocurrido en el pasado. La historia de la música está repleta de historias de amor apasionado, rupturas desgarradoras y momentos emotivos compartidos por músicos. Sin lugar a dudas, no hay sentimiento que asombre como el amor. Al mismo tiempo, su historia de amor parece ser una fuente de deleite que parece motivar sus habilidades musicales de manera inagotable. En el peor de los casos, es posible que la tristeza sea igual de eficaz que cualquier otra forma de motivación. Fueron dos de los dúos más importantes de la historia de la música a lo largo de la década de 1960, Baez y Dylan. Utilizaron su capacidad artística para concienciar y luchar contra las injusticias sociales y políticas, lo que les allanó el camino para convertirse en uno de los más grandes. A lo largo de varios años, realizaron giras por todo el mundo, interpretando duetos el uno junto al otro, visitando festivales y otros muchos espectáculos. Un pionero de la música estadounidense. Nació el 24 de mayo de 1941 y su nombre oficial es Robert Dylan. Bob Dylan nació un 24 de mayo. A lo largo de su carrera se convirtió en uno de los cantantes y compositores con más talento de Estados Unidos. En el transcurso de sus décadas de trabajo en la industria musical, Dylan se convirtió en una figura significativa de la cultura popular y fue ampliamente considerado como uno de los mejores compositores de todos los tiempos. Durante su carrera como músico, Dylan está considerado como uno de los intérpretes de más éxito de todos los tiempos. Se cree que vendió más de 125 millones de discos en todo el mundo. En particular, el estilo musical de Dylan fue capaz de introducir eficazmente todo un nuevo nivel de habilidades poéticas en la música folk que era popular a principios de la década de 1960. Esto era especialmente cierto cuando se trataba de la incorporación de poesía y literatura vintage. En otras ocasiones, sus letras tienen un gran contenido político, social y filosófico. Dylan nació y creció en St. Louis County, en el estado de Minnesota. A los 20 años tomó la decisión de irse a Nueva York para dedicarse a la música, tras publicar su primer álbum en 1962. En 1963 grabó su álbum Revelación, de Freewheeling, Bob Dylan. Las luchas de Bob Dylan y Baez. Este álbum contenía canciones como Girl from the North Country y A Hard Rain's Gonna Fall. Las canciones Blowing in the Wind, publicada en 1963, y The Times They Are A-Changin', editada en 1964, se convirtieron en himnos de los derechos civiles y los movimientos no pacifistas como resultado de su entusiasmo por los temas políticos. Al parecer,
Dylan tuvo que hacer frente a una catástrofe en 1966, cuando sufrió un accidente de moto que le obligó a dejar de hacer giras durante 7 años. Esta información fue revelada en algún momento. Durante este periodo de tiempo, colaboró con el grupo The Basement Tapes para grabar una importante colección de canciones, que finalmente se publicó como álbum en 1975. Por otro lado, Joan Baez, cantante, compositora, música y activista estadounidense, nació el 9 de enero de 1941 y pertenece a la comunidad musical estadounidense. Su música folk incluía a menudo canciones centradas en temas de justicia social y resistencia. Tuvo la oportunidad de grabar más de 30 álbumes a lo largo de su carrera, en la que actuó en público durante varias décadas. A pesar de que a menudo se considera a Baez una cantante folk, su obra también ha influido en elementos de la música country y la música gospel. Comenzó su carrera como artista discográfica en la década de 1960 y fue capaz de alcanzar la popularidad en tan poco tiempo. Cada uno de sus 3 primeros álbumes tuvo el éxito suficiente para obtener la certificación de disco de oro. Aunque Baez es ampliamente reconocida como una compositora de talento, se la conoce sobre todo por sus interpretaciones de las obras de otros artistas, como The Beatles y Jackson Browne, entre muchísimos otros. A principios de los 60, fue una de las primeras artistas destacadas en grabar canciones de Bob Dylan. Tuvo mucho éxito. Durante ese periodo, ya era una música muy conocida a escala mundial y desempeñó un papel importante a la hora de dar a conocer a un público más amplio las primeras composiciones de Dylan. Sin embargo, con el paso del tiempo, su relación con Dylan acabó convirtiéndose en tema de agonía, lo que dio lugar a la publicación de algunas canciones y a una gran curiosidad por parte del público. Entremos en los detalles de cómo empezó todo, ¿de acuerdo? A lo largo de su carrera, Bob Dylan es considerado con frecuencia como la estrella folk más consumada y de mayor éxito. Joan Baez, por otro lado, estaba ahí incluso antes de que él llegara. Fue en 1959 cuando realizó su legendaria actuación en el Festival Folk de Newport, que provocó el entusiasmo y la conmoción de los espectadores. Este acontecimiento propulsó su profesión al primer plano de la atención pública. Fue en abril de 1961, en el Greatest Folk City del Greenwich Village de Nueva York, cuando Baez tuvo su primer encuentro con Dylan. Baez ya había publicado su primer álbum, y su fama como reina en ciernes de la música folk iba en aumento. A Baez solo le gustó una de las primeras piezas de Dylan, Son to Woody, cuando se conocieron, y llegó a comentar que le gustaría grabarla. A Baez le impresionó la canción. Juntos interpretaron el tema de Dylan With God on Our Side en el Festival de Folk de Newport. Esta colaboración sentó las bases para un gran número de duetos de este tipo en el transcurso de los meses y años siguientes. El aspecto celestial de Baez y el hermoso tono de su voz sorprendieron de inmediato a la gente cuando subió al escenario con Bob Gibson para hacer un dúo. La actuación de Baez sorprendió de inmediato a los espectadores. Fue gracias a esa memorable actuación que se la conoció como la Madonna descalza, lo que la elevó inmediatamente a la posición de figura más destacada de la industria musical. En 1961, Baez y Bob Dylan tuvieron su primer encuentro, que se produjo poco después de que los discos de debut de Baez hubieran alcanzado una gran popularidad. Durante su gira, contrató a Dylan, que en aquel momento era un músico folk relativamente joven, para que actuara como telonero. Como cada noche él interpretaba su set en solitario y luego se unía con frecuencia a Baez para hacer un dúo de una o varias de sus canciones. Ella se mostraba muy entusiasmada por presentarle al resto del globo durante el transcurso de la noche. Después, durante los primeros años de su colaboración, se les vio compartiendo micrófono en festivales de todo el mundo. Esto continuó durante todo el tiempo que trabajaron juntos. Yo pintaba su cuadro en aquella época, hace entre 8 y 9 años. No solo cuando era muy pequeño, sino también cuando era muy joven. De repente, empecé a tocar su música y, de repente, todas esas cosas empezaron a suceder. Durante una de las entrevistas, Dylan comentó que siempre le había gustado cantar y tocar con Baez. Esto fue mencionado durante la entrevista. Destacó lo bien que combinaban sus voces y cómo eran capaces de cantar cualquier cosa y hacer que sonara con sentido. En su mente, siempre era un sonido agradable. Además, tenía la impresión de que los sonidos que producían juntos también eran agradables para ella. Durante este periodo, desarrollaron un profundo amor y afecto mutuo, así como por la música que cada uno creaba. En su álbum en directo Joan Baez in Concert, publicado en 1962, interpretó la primera versión grabada de una canción de Bob Dylan,
Desde que grabó la canción de Dylan Don't Think Twice, It's Alright, ha grabado muchas otras canciones escritas por él. Las cosas tomaron otro rumbo para Dylan y Baez. Según cuenta la historia, a pesar de que Baez fue quien presentó a Dylan al público por primera vez, la popularidad de Dylan alcanzó nuevas cotas y superó rápidamente la posición de Baez en el negocio. Era solo cuestión de tiempo que Dylan arrebatara la popularidad y el ascenso a Baez, que fue quien lo presentó por primera vez al mundo. Dylan se apoderó de la industria, su nombre se convirtió en una ola, y era solo cuestión de tiempo que se apoderara de ellos. Dylan era uno de los músicos más populares del planeta a mediados de los años 60, y fue fuente de inspiración incluso para los artistas más famosos, como los Beatles. En el pasado, Dylan y su compañero habían estado en igualdad de condiciones, compartiendo el escenario y la atención. Sin embargo, Dylan se independizó rápidamente y empezó a perseguir sus propios intereses. En esa época, se reveló que Dylan había desarrollado una fuerte adicción a su propio éxito. Las exigencias de su inesperado ascenso a la popularidad y la atención le hicieron desatender su conexión con Baez, y se volvió cada vez más ciego a los que le rodeaban. Además, se fue distanciando cada vez más de quienes le rodeaban. Fue durante una entrevista cuando señaló que en aquella época, su celebridad se produjo tan rápidamente y era tan enorme que ella se perdió en la confusión. Baez declaró que se lo reveló durante la entrevista. Dylan también lo reconoció, afirmando que estaba haciendo muchos esfuerzos para hacer frente a la locura en que se había convertido su trabajo. Fortuitamente, Baez se vio envuelto en el torbellino, y llegó a expresar cómo se sentía extremadamente culpable por la situación, cuando Dylan se embarcó en su gira por el Reino Unido en 1965. Su relación ya había empezado a deteriorarse. En una declaración posterior, Baez se refirió a este momento como un periodo horrible que le rompió el corazón. Baez es responsable de la escritura y composición de al menos 3 canciones que son referencias directas a Dylan. Sin embargo, el rápido éxito que Bob Dylan tuvo en su carrera no fue lo único que abrió aún más una brecha entre ellos. Continúa leyendo para conocer los otros terribles sucesos que ocurrieron. Se descubrió que Dylan se había casado en secreto con Sarah Lowndes en 1965 y que ella estaba embarazada de su primer hijo. Para Baez fue un shock total y absoluto cuando se enteró de su boda y de su relación, no solo porque ella sintiera algo muy fuerte por él, o por su conexión con el músico a través de su forma de cantar, sino también porque él nunca quiso comprometerse con ella de esa manera en todo el tiempo que estuvieron juntos. En una entrevista que tuvo lugar en 1965, solo unos meses antes de que se hiciera pública la noticia de su boda, declaró que no pensaba mucho en los acontecimientos importantes de su vida, como el matrimonio, pero ahí no acababa la cosa. La decisión de Dylan de casarse con Lowndes fue consecuencia del hecho de que no quería verse eclipsado por su pareja, lo que se sumó a la agonía que Baez estaba experimentando a nivel personal. En una ocasión, durante una entrevista, Dylan expresó su gratitud a Baez afirmando que siempre había admirado su voz de soprano y su técnica con la guitarra. También expresó su admiración por el hecho de que Baez le hubiera honrado con diamantes y óxido, que era el agridulce monumento de Baez a su historia de amor. Antes, Baez no tenía más remedio que albergar resentimiento hacia Dylan. Continuó explicando que él ni siquiera se planteó pedirle que actuara en el escenario cuando estaban en Inglaterra, a pesar de que ella podría haberle proporcionado un importante impulso a su incipiente carrera actuando en sus conciertos. Baez también afirmó que no quería el impulso con el único propósito de avanzar en su carrera musical. Más bien, deseaba que Dylan la reconociera a nivel emocional, lo que ella creía que se merecía. Además, Baez desveló con todo lujo de detalles cómo Dylan se negó a desempeñar el papel abiertamente político que ella había imaginado para él y que en realidad había representado. Además, habló de cómo, en retrospectiva, nunca habría insistido en ese asunto, a la luz del hecho de que los retos políticos de la época se complicaron con el paso del tiempo. Sería más exacto decir que el enfoque de Dylan evolucionó hacia una opción profesional más adecuada. Baez confesó además que lamenta los sentimientos de rabia que sus convicciones políticas han provocado en su hijo, y afirmó que está dispuesta a comportarse y hacer las cosas de otra manera en el futuro. Dicho esto, también subrayó que ella es así y que no podría haber elegido otra cosa. Relación y vida personal de Bob Dylan y Baez. Una fotografía de Baez tomada durante la gira de conciertos Rolling Thunder Revue en 1975, que la reunió de nuevo con Bob Dylan y otras figuras de la música de los años 60,
Es una de las más sorprendentes que se han hecho de ella. Se la puede ver sonriendo y bailando una danza encantadora y divertida. Este aspecto de ella era algo que mucha gente no había visto nunca. Se decía que había reprimido este aspecto de sí misma para dar prioridad a sus objetivos y a su estatus, según los rumores. En otra ocasión, Baez tuvo que enviar una carta a su hermana en mayo de 1965, cuando ella y Dylan se encontraban en Inglaterra para una gira. En la carta, detallaba cómo se estaba deteriorando su relación con Dylan. Según Baez, Dylan se había vuelto tan difícil de controlar que ella ya no podía tolerar estar en su presencia. Además, señaló que todos los que viajaban con él no estaban de acuerdo con sus reacciones cuando tenía sus rabietas habituales. Esto se sumaba a su declaración anterior. Antes de ese momento, ella era consciente de que su peculiar experiencia de miedo escénico era la causa de al menos parte de los problemas de ira que tenía antes de las actuaciones. Además de esto, ella dijo que con respecto a su personalidad, él nunca tuvo el miedo escénico convencional que ella tuvo. A la hora de componer las letras, siempre se mostraba firme, pero cuando llegaba el momento de la actuación, se transformaba en otra persona. Además, mencionó un incidente en el que le robaron su abriguito cuando estaban de gira en Inglaterra. Inmediatamente antes de la actuación, el abrigo desapareció sin dejar rastro. Pero ella y los demás miembros del equipo se quedaron perplejos, ya que no era evidente a cuál de las chaquetas se refería, porque solo un puñado de ellas parecían coincidir con la amplia descripción que había facilitado. Dicho de otro modo, Baez reveló que, en sentido literal, la detestaba, independientemente de quién fuera. Mientras Dylan llevaba sus chaquetas durante ese periodo, la mayoría de ellas solían estar cubiertas de manchas de vómito y desprendían un olor nauseabundo. Además, las mangas eran excesivamente cortas, pero aún así las apreciaba. Continuó diciendo que no le extrañaría que, incluso a día de hoy, Dylan diera por sentado que fue ella quien lo cogió. Dijo esto mientras hablaba. Fue Baez, en cambio, quien se esforzó por deshacerse de esa chaqueta. En cuanto se dio cuenta de que la chaqueta ya no estaba allí, perdió la calma y empezó a comportarse de forma infantil, gritando a la policía, a su séquito y a todos los que se encontraban en las inmediaciones. En esa ocasión en particular, Baez solo había llegado a la conclusión de que su rabia estaba relacionada con el estrés de jugar esa noche. Todos los miembros del equipo, a excepción de Baez, estaban tremendamente aterrorizados por la forma en que se comportaba. Recordó cómo tuvo que hablar con él para calmarle y cómo, gracias a sus esfuerzos, pudo ofrecer una magnífica actuación aquella noche. Además, Baez reveló que no tenía ningún deseo de abusar de sustancias como estrella de la música y, como resultado, experimentó una profunda sensación de desconexión con otros músicos, incluido Dylan. Se reveló que cuando Dylan fue confrontado sobre su decisión de casarse con Lawrence y por qué la eligió a ella en lugar de a Baez, respondió diciendo que tomó esa decisión porque Sarah Lawrence estaría en casa cuando él quisiera que estuviera en casa. Ella estará allí cuando él quiera que esté allí, y ella hará las cosas cuando él quiera que las haga. Esta fue la razón por la que Dylan eligió a Lawrence. Después, continuó diciendo que Joan no estaría presente cuando él quisiera que lo estuviera, y que no llevaría a cabo la tarea cuando él deseara que la llevara a cabo. No cabe duda de que Bob Dylan deseaba una esposa más convencional, a diferencia de la descalza Madonna, que también pertenecía a la industria musical. La historia de Baez y Dylan es muy larga y nunca parece llegar a su fin, ya que siguen existiendo en el cerebro creativo del otro por toda la eternidad. A decir verdad, las respuestas de Dylan y Baez a la película sobre la vida de Bob Dylan ilustran precisamente algunos elementos sorprendentes sobre sus vidas y personalidades. Biopic: un completo desconocido. Los inicios de la carrera de Bob Dylan en la industria musical y su ascenso a la fama como icono de la música folk son el tema principal de la película biográfica que se estrenará en 2024 y se titulará Un completo desconocido. Cuando Baez ya se había labrado una gran carrera como cantante y activista por derecho propio, la película ilustra exactamente cómo ayudó a Dylan a entrar en escena a principios de la década de 1960. Dylan se volvió eléctrico, lo que fue como un billete de ida a su triunfo internacional. Mientras que Baez quería una participación activa en la escena, la popularidad de Dylan fue consecuencia directa de su actuación eléctrica. El hecho de que además de cantante fuera activista fue el principal factor que acabó provocando la ruptura de su relación con Dylan. Ella creía que Dylan había adoptado un enfoque diferente. Tras una desastrosa gira de reencuentro a principios de los 80, Dylan y Baez se separaron, y ese fue el final de su relación.
No cabe duda de que cabía esperar que Bob Dylan desempeñara un papel más importante en la producción de la película que Joan Baez, que solo debía ser un apoyo tanto en la película como en la vida de Dylan. A pesar de ello, el hecho de que los dos artistas tengan reacciones distintas ante la película no es más que un reflejo de la forma en que sus personalidades son diferentes entre sí. Dylan, por ejemplo, fue capaz de mantener una presencia más bien secreta a lo largo del desarrollo de la película. Cuando la película aún estaba en fase de producción, se informó de que nunca había mantenido una conversación con Timothée Chalamet, el actor que interpretó el papel de Bob Dylan. Además, cuando se le pidió que hiciera aportaciones creativas, algunas de las sugerencias que hizo incluían escenas de la película que nunca habían tenido lugar en la vida real. Esta fue una de sus ideas. Mónica Bárbaro, que anteriormente había interpretado a Baez en la biografía de Dylan, llamó por teléfono a Baez para comentarle la idea. Baez fue invitada a participar en la conversación. Según Bárbaro, Baez no tuvo ningún sentimiento de ira en relación con la foto. Bárbaro también mencionó que hubo un momento en el que estaba más preocupada por Baez que por ella misma. Lo describió como un periodo de tiempo. Continuó explicando que incluso le había dicho a Baez que es merecedora de su propia biografía, y que podrían ser muchas biopics diferentes, cada una representando una fase distinta de su vida. Bárbaro 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 Baez respondió informando a Bárbaro de que no iba a hacer nada, excepto sentarse en su patio trasero y observar a los pájaros sin realizar ninguna otra actividad. El hecho de que Baez se mostrara indiferente ante el libro que se escribió sobre su antigua colega es un testimonio de la totalidad de su carrera profesional. Se dice que al final dejó su guitarra a cambio del caballete de un pintor, y desde entonces ha contribuido de forma significativa a los ámbitos del arte visual y los problemas de justicia social. Joan Baez tardó varios años en encontrar las palabras perfectas para describir lo que sentía por la decisión de Dylan de poner fin a su relación. Al final, expresó sus sentimientos de forma adecuada. Tras la boda de Dylan con Launes, siguió preocupada por Dylan, y sus pensamientos, sus sentimientos y su vida siguieron siendo absorbidos por él. También estaba preocupada por Launes. Sin embargo, a pesar de estar casados, sus vínculos seguían manteniéndolos en el espacio del otro, aunque de forma dolorosa. Baez empezó a barajar la idea de crear una canción con el título de Diamonds and Rust que fuera una reflexión sobre su vida personal y la relación que mantenía con el paso de los años. En el transcurso de los versos, habla del rápido ascenso a la fama de Dylan, de las formas en que le cambió y de las maneras en que la hizo sentirse inferior al nombrarle el fenómeno desasiado que emergió en escena siendo ya una leyenda. También habla de cómo la hizo sentirse inferior. No solo eso, sino que también recuerda cómo la hizo sentir que estaba por debajo de él. A todos los efectos, se trataba más bien de una sugerencia sobre cómo ella lo retrataba ante el mundo. Sin embargo, la canción es tan devastadora como dura. Baez insistió en suplicar que desaparecieran los recuerdos, incluso después de que hubiera transcurrido un tiempo considerable desde el matrimonio de Dylan. Ansiaba una forma de poner fin a todos los recordatorios cotidianos de lo que pudieron haber tenido durante los últimos momentos de su vida. Deseaba una forma de decirles adiós. Continúa diciendo en su canción que necesita algo de esa ambigüedad en este momento porque todo vuelve a ella de una manera tan vívida, incluido lo mucho que le quería, y es consciente de que si él le está ofreciendo diamantes y óxido, ella ya ha pagado por ello. A pesar de todo lo que ocurrió tras el rápido ascenso a la popularidad de Dylan, la pareja no acabó rompiendo como consecuencia de su matrimonio secreto. Su relación siguió prosperando. En los párrafos siguientes entraremos en los pormenores de los acontecimientos que tuvieron lugar tras su matrimonio secreto. Cuando el año 1975 llegaba a su fin, Baez se había unido a Dylan en sus críticas a los Rolling Thunder. Muchos de sus fans y compañeros de trabajo tenían la idea de que tras este acontecimiento también se iba a producir una conexión romántica, lo que daba la apariencia de que su legendaria relación se había renovado. Esto creó la impresión de que su amistad se había reavivado. Una historia de pasión y sufrimiento. A medida que avanzaba el viaje, se decía que los dos se enzarzaban con frecuencia en comportamientos jocosos y humorísticos. Además, Baez le gastaba bromas a Dylan la mayor parte del tiempo, y luego volvían a cantar de repente después de haber pasado algún tiempo. Además, se reveló que en un momento dado, incluso discutieron el matrimonio secreto de Dylan. Esta información fue expuesta. En el transcurso de la conversación, Baez preguntó qué habría pasado si se hubieran casado.
Dylan le explicó que se había casado con la mujer que amaba. Esta fue la razón que expuso. Deprimente fue la palabra que Baez utilizó para describir la situación, cuando pensó en toda la confusión que había habido en su relación en ese momento. Sin embargo, después de eso, ella declaró que ha hecho posible que ella realmente encontrara el perdón por el pasado. En lo que a ella respecta, eran una panda de idiotas, y no había forma de que pudiera culpar por completo a nadie durante el resto de su vida. Ella era de la opinión de que eran idiotas. El hecho de que lo intentara en un momento dado no cambia la realidad de que no tuvo éxito. Lo siguiente que mencionó fue que todo lo que necesitaba para mejorar era algún tipo de terapia artística. En una ocasión, llegó a anunciar que había escuchado las letras de Dylan y luego había cogido el pincel para crear un retrato suyo. Continuó diciendo que lo había hecho. Contó que había derramado lágrimas mientras sonaba la música y que, cuando terminó de pintar, no le quedaba ningún sentimiento de odio o resentimiento en el cuerpo. Hizo esta afirmación mientras sonaba la música. Desde entonces, ha seguido experimentando esta situación. Baez reveló que había estado insatisfecha con Dylan durante varios años después de que ambos se separaran. Esto se sumó al hecho de que Dylan la trató de forma fría y poco amistosa durante toda la gira de 1984. Por otro lado, dejó bastante claro que ya no le considera responsable de la conexión, y declaró que seguirá tocando sus canciones en público. Según ella, estas son las canciones que considera más fáciles de cantar y con las que más disfruta. Continuó diciendo que la canción que escribió sobre su amor, titulada Diamonds and Rust, Diamantes y Óxido, es la que considera su contribución más significativa a la industria musical. Además, afirmó que las cosas verdaderamente extraordinarias surgen de lo más profundo de uno mismo, y que eso fue lo mucho que le impactó Bob Dylan y su relación, así como todo lo que salió mal entre ellos. También mencionó que estaba influenciada por todo lo que salió mal entre ellos. En el caso de que lo único que pasara de esa relación fuera la mejor música que he escuchado en mi vida, entonces ella debe estar preparada para aceptar esa verdad en su plenitud independientemente de las circunstancias. En un momento dado, Baez admitió que estaba perdidamente enamorada de Dylan. Durante ese periodo, ambos mantenían una relación romántica y disfrutaban de cada momento de sus vidas. Además, afirmó que, además de todas las otras cosas desagradables, creía que la razón fundamental por la que su relación terminó fue porque ella quería que él siguiera produciendo música política, pero él quería alejarse de las canciones de protesta. Afirmó además que creía que esta era la razón fundamental de la ruptura de su relación. Creía que esta era la razón fundamental por la que su relación había llegado a su fin. Es una imagen terrible que se dibuja a raíz de la confesión de Joan Baez sobre las desgarradoras circunstancias de su estancia con Bob Dylan. Esta imagen describe cómo dos artistas terriblemente dañados, pero con talento y éxito, pueden seguir caminos distintos. Su relación se caracterizó tanto por la pasión como por la agonía. A pesar de que las cicatrices y la agonía que produjo su historia de amor se siguen sintiendo hasta el día de hoy, el loco romance que existió entre estos dos fue tan hermoso como sus duetos. Y ello a pesar de que su historia de amor los enamoró. A pesar de que su historia sea melancólica, también revela cómo el eterno poder de la música puede retratar a la perfección tanto la belleza como el dolor inherentes a la experiencia humana. A pesar de que su historia tuvo un final trágico, las canciones que cantaron juntos serán para siempre un testimonio de su química única y de la forma en que fueron capaces de producir algunas de las canciones más bellas durante el tiempo que pasaron juntos. Así que ahora, queremos saber de usted. ¿Crees que la relación entre Joan y Bob estaba condenada al fracaso desde el principio o que fue una oportunidad perdida para hacer algo real? Comparte tus opiniones en los comentarios. Like this video to honor Joan Baez's courage and emotional honesty. Suscríbete para conocer más historias desconocidas de leyendas de la música, porque detrás de cada canción, hay una historia que apenas empezamos a comprender.